Vamos a cambiar de tema. Más de 2 millones de adultos mayores resultarán beneficiados con la pensión garantizada universal, la PGU. Los primeros pagos deberían concretarse en febrero. Queremos profundizar en el impacto que tendrá esta medida. Para eso estamos en contacto con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Ministro, un placer, muchas gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, también un placer y muchas gracias por la entrevista para poder contarle a los chilenos, creo que esta gran noticia de que tengamos la pensión garantizada universal a partir de febrero. Sí, ministro, vamos a lo práctico. Ayer se despachó por parte del Congreso, se lograron destrabar ciertos puntos con respecto al financiamiento que complicaron bastante la discusión al principio cuando se ingresa esta pensión garantizada universal de 185.000 pesos. Ahora, esperando que vuelva, me imagino, el presidente de la República para su firma, promulgación. ¿Cuándo se mantiene el cronograma con respecto a la tercera semana de febrero para los primeros pagos? Buena pregunta, Nicolás, y la respuesta es sí, y voy a aprovechar a explicarte por qué. Porque efectivamente ayer salió del Congreso, pero hay que cumplir ciertas etapas. Una de las etapas es que hay que promulgarlo, o sea, las firmas. No solamente eso, después tiene que pasar por Contraloría, tiene que posteriormente ser publicado en el diario oficial, y todo eso debería ocurrir hasta el día lunes. Ese es el plazo que tenemos. Y la verdad estamos tratando de hacerlo porque si cumplimos esos plazos, efectivamente vamos a poder pagar, y estamos pensando en la tercera semana de febrero que partan los nuevos pagos. Entonces, bueno, ¿qué ilustra eso? Ilustra eso también de que nos queda bastante trabajo como gobierno, en el sentido de que tenemos que implementar estos pagos, y bueno, y también ilustra que como gobierno vamos a ir trabajando hasta el último día. Estas son cosas que creemos que son muy importantes para los chilenos y estamos felices de poder hacerlo, poner todo el esfuerzo y sacarlo adelante. Entonces, efectivamente, el día lunes esperamos tener esto publicado en el diario oficial. Si eso es así, que es el último día de enero, vamos a poder empezar a pagar a partir de febrero. Ahora, expliquemos un poquito, ministro, de qué se trata esta pensión garantizada universal. Lo hemos visto varias veces, pero para quienes nos ven a esta hora y quienes van a ser beneficiados, muchos tienen la duda, por ejemplo, si tienen que estar jubilados o no. Es a partir de los 65 años, cómo va a ser también el pago, se va a pagar a todos el universo de adultos mayores de una vez. Cuéntanos un poquito cómo va a ser eso. Claro, Nicolás. Entonces, mira, primero demos una idea general. Nosotros, obviamente, uno de los programas que impulsamos con más fuerza durante el año, pero que no era posible seguir adelante, era el IFE universal, ¿no es cierto? ¿Por qué no es un programa tan querido por la población? Porque aseguraba un mínimo de línea de pobreza y llegaba prácticamente al 90% de nuestros hogares. ¿Qué es lo que hace la pensión garantizada universal? Toma esas ideas, pero de ahora en adelante, como no es posible seguir con el IFE porque son montos demasiado grandes, hacemos algo parecido, pero para la población de mayores de 65 años. Entonces, ¿qué es lo que les decimos a los mayores de 65 años? Si usted está dentro del 90% más vulnerable, o sea, si usted solamente no está en el 10% de mayores ingresos, ese es el punto. Ya, pero estamos hablando de la gran mayoría de los adultos mayores. Usted va a empezar a recibir de ahora en adelante un aporte del Estado, y ese aporte del Estado va a ser de 185.000 pesos. ¿Por qué 185.000 pesos? Porque 185.000 pesos es, de acuerdo al Ministerio de Desarrollo Social, el monto que nos asegura estar sobre la línea de la pobreza. Por lo tanto, estamos poniendo un estándar que ahora en adelante todos los adultos mayores de 65 años van a tener este aporte del Estado si están en el 90% más vulnerable. ¿Se necesita estar pensionado para esto? No, no se necesita. Lo que se necesita es ser mayor de 65 años, obviamente ser residente chileno, ¿no es cierto? Y estar dentro del 90% más vulnerable. En síntesis, hoy día tenemos cerca de 2,5 millones de adultos mayores de 65 años. ¿A cuántos vamos a beneficiar? A cerca de 2,2 millones. Ahí está el 90% de los adultos mayores. Hoy día teníamos un sistema, que es el sistema Pilar Solidario, pero llegaba solamente a 1.400.000. Ahora vamos a llegar a mucho más. Sí. Y eso, por eso que creemos que es una gran noticia. Ministro, y porque también hemos logrado los montos. Sí, y quería ir a ese punto también, que es bien importante en términos de la información de lo que va a ser esta pensión garantizada universal. ¿Reemplaza el aporte solidario del Estado? ¿No se complementa o se suma? Es bueno también dejar claro eso, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces,
pero solamente va a tener una idea. Si usted hoy día, señor, señora, es parte de las personas que reciben un aporte del Estado por pensión, que puede ser la pensión básica solidaria o el aporte previsional solidario, bueno, usted va a ver mejorados sus montos. Por ejemplo, el día de ayer, hace unos días atrás, estábamos revisando una cartola y en la cartola había una persona que tenía una pensión que se había autofinanciado de las AFP, que puede haber sido, por ejemplo, de 150.000 pesos. Y a esa persona el Estado le ponía adicionalmente, a través del aporte previsional solidario, 70.000 pesos. Con eso llegaba a una pensión de 220.000. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Se mantiene su pensión autofinanciada de 150.000 pesos, pero ahora el aporte del Estado no va a ser 70.000, sino que va a ser 185.000. Con eso, ¿no es cierto?, lo que va a ocurrir es que su pensión, que antes era su pensión total, que era 220.000 pesos, bueno, ahora la vamos a estar aumentando, ¿no es cierto?, de esos 220.000 pesos, lo vamos a estar aumentando en 115.000 adicionales para llegar a 335.000 pesos. De eso es lo que se trata esta pensión para los que hoy día están en el sistema del pilar solidario, que son prácticamente 1.400.000 personas en pensión de vejez. Pero hay otros adultos mayores que supongamos que no quisieron jubilarse. ¿Y por qué no lo quisieron hacer? Porque dijeron, mira, me voy a jubilar con un monto muy bajo y prefiero seguir trabajando mientras tanto. Esas personas no reciben hoy día ningún aporte del Estado. Pero nosotros reconocemos que ellos siguen siendo un aporte a nuestro país y que se merecen, igual que las personas jubiladas, un aporte. Esas personas que hoy día no tenían ningún aporte del Estado, por el hecho de ser mayores de 65, van a empezar a recibir ahora por primera vez un aporte del Estado de 185.000 pesos. Perdón que le interrumpa, este punto en particular podría considerarse, que no es la idea inicial que en algún minuto estaba considerada, de hecho, en la reforma previsional presentada por el gobierno, pero como un incentivo a la postergación de la jubilación. A ver, el adulto mayor o la adulta mayor posterga la jubilación, ya sea porque quiere seguir trabajando o muchas veces porque, y en la mayoría de los casos hay que decirlo, la jubilación es tan baja que no le queda otra que seguir trabajando, más bien obligado. ¿Esto podría ser un incentivo a este punto que de hecho fue abordado en distintas instancias, como por ejemplo la Comisión Bravo? Mire, yo no le diría que es un incentivo, yo le diría que es un grado de tranquilidad para el adulto mayor. ¿En qué sentido? Que el adulto mayor ahora, cuando cumpla 65 años, va a poder saber que de ahora en adelante va a tener un aporte del Estado de 185.000 pesos. Y bueno, con ese aporte del Estado, que va a ser la base, y por eso que le digo también en ese sentido muy parecido al IFE, porque es un aporte que tiene que ver con la línea de la pobreza. El IFE universal partía en 177.000 pesos. Esto parte en 185.000 pesos. Pero una vez que la persona tenga ese aporte, ella va a poder decidir libremente si quiere jubilarse o no. Si se jubila, bueno, va a tener su pensión autofinanciada del sistema que existe hoy día. Y si quiere esperar un poco, también podrá esperar. Pero eso ya es una decisión que va a tomar la persona libremente, sabiendo que tiene este aporte mínimo que le va a permitir tener cierto grado de tranquilidad, que es un aporte de que parte a los 65 años y de ahí hacia adelante, de forma permanente. Ahora, estábamos comentando, fue una discusión que comenzó bastante difícil, pero que finalmente termina con un acuerdo. De hecho, ayer fue despachado de la Cámara Baja de manera unánime. Eso es, no voy a decir raro, pero es poco habitual verlo en este tipo de proyectos, pensando en lo que es el sistema previsional, que ha sido tan discutido, distintas reformas que han ingresado al Congreso. En ese sentido, ministro, se ha hablado de un hito histórico en términos del sistema previsional. ¿Por qué hay que marcar esta pensión garantizada universal en esto? Porque finalmente muchos podrían decir, más que un hito, porque no hay una reforma estructural al sistema, es un aumento de los montos que se entregan a las personas para su jubilación, pero desde el monto, no desde la estructura del sistema mismo, que tiene una serie de críticas que tienen que ser abordadas. Claro, mira, Nicolás, está muy bien. Entonces separemos las cosas. Yo te diría lo siguiente. En general, los sistemas de pensiones en todas partes del mundo tienen dos grandes ramas o dos grandes aportantes, si usted quiere. Por un lado están las personas que aportan a través del sistema contributivo, que puede ser... Hoy día, ¿no es cierto?, tenemos los sistemas de FP, puede ser reparto, lo que sea, pero las personas están contribuyendo al sistema contributivo.
Y por otro lado hay una parte que es la no contributiva, que es un aporte del Estado. Y en todas partes del mundo tenemos ambas cosas, ambos pilares. Nosotros lo que estamos haciendo acá es que justamente, como tú lo dijiste, Nicolás, hemos discutido durante mucho tiempo del pilar contributivo y no hemos tenido acuerdo. Y por muchas razones, en este gobierno, en el gobierno anterior también ocurrió lo mismo. Entonces podríamos quedarnos para siempre haciendo esa discusión política y no avanzar. Lo que nosotros dijimos, no, aquí lo que necesitamos es mejorar las pensiones. Entonces, si tenemos problemas para avanzar en el pilar contributivo, en esa discusión, avancemos claramente en el pilar no contributivo. Y por eso que nosotros decimos que esto en general es un hito importante, tal como también fue un hito importante la reforma no contributiva también que hizo la presidenta Bachelet el año 2008. Yo creo que esto es tan importante como esa reforma y por eso que nosotros lo que decimos, mira, aquí lo que estamos haciendo es finalmente subir las pensiones a los chilenos hemos estado observando hace mucho tiempo que ellos que efectivamente estaban solicitando esto, esperemos que esto les da tranquilidad y ahora tal vez será el momento de hacer la segunda discusión del pilar contributivo, pero lo hacemos de una forma distinta, porque hoy día por lo menos ya tenemos algo más de tranquilidad en el sentido que sabemos que cualquier adulto mayor de 65 años o más va a tener por lo menos este piso de 185.000 pesos que la asegura está fuera de la línea de la pobreza. A partir de ese piso, que es un piso más elevado, vamos a poder tener, ojalá, una mejor discusión, más reposada y para llegar a la mejor decisión en términos del sistema contributivo hacia adelante. Y por eso que creemos que ojalá esa discusión se pueda dar más adelante en el Congreso y se dé de buena forma. Yo destaco en ese sentido que la PGU haya sido despachada, usted lo dijo muy bien, Nicolás, ayer con todos los votos, pero no solamente ayer, en cada etapa, sí. Cuando fuimos a la Cámara de Diputados, todos los votos unánime, cuando fuimos al Senado, unánime, y ahora nuevamente en la Cámara de Diputados, unánime. Entonces yo creo que también eso ilustra de que tenemos un acuerdo grande como país en lo que acabamos de hacer, y bueno, y ojalá eso también, y eso lo hicimos con una discusión buena, no polarizada, y yo espero que eso también lo podamos hacer en el sistema contributivo más adelante. Ministro Cerda, esta es una pregunta un poco más técnica, pero bien relevante. ¿Cuándo se va a dar a conocer el mecanismo para incorporar a los que hoy reciben pensiones autofinanciadas o aquellos quienes están trabajando? Deberían recibir esta pensión garantizada universal en agosto. ¿Cuándo se va a conocer esto? Claro, entonces, efectivamente, disculpa Nicolás, yo no había contestado esto antes. Hoy día partimos en febrero con las personas que tenemos los datos y que le podemos pagar porque tenemos sus datos, que son las personas que están en el antiguo sistema Pilar Solidario que desaparece ahora. Esas personas tenemos sus datos, partimos de inmediato pagándoles ahora en febrero y creo que va a ser una muy buena noticia para ellos. Pero como estamos incorporando mucha gente que no estaba en el sistema, no tenemos sus datos y tenemos que recopilarlos. Para eso el IPS va a empezar a buscar sus datos tanto en bases de datos públicas, privadas, y también las personas van a poder ingresar a la página del IPS e ir poniendo sus datos para que obviamente podamos hacerle los depósitos, podamos ver si está dentro del 10% más rico o no, pero una vez que cumplamos con todas esas cosas, bueno, esta inscripción va a permitir que nosotros les podamos pagar. Esto es importante, esto no es una postulación, esto es una inscripción, lo único que necesitamos los datos para poder pagarle. Y las personas que van a quedar excluidas, sí, son los que están en el 10% de mayores ingresos, de menor vulnerabilidad. Lo que nos parece también que obviamente eso significa que la cobertura que vamos a tener es el 90% de nuestros adultos mayores. Creemos que es un número, una cobertura muy importante y en ese sentido nosotros como país nos estamos poniendo líderes, yo creo, frente a muchos países, de dar un avance en este sentido en el pilar no contributivo y esperamos que los chilenos sientan una mejora en su bienestar en los próximos meses. Ministro Cerda, en los minutos que nos queda, quiero preguntarle, por supuesto, por lo que fue la decisión unánime también del Consejo del Banco Central el día de ayer de aumentar la tasa de política monetaria, la tasa referencial, en 150 puntos base, 1,5. De hecho, se esperaba que de todas maneras la subida iba así o sí. 125 puntos base, termina siendo 1,5 puntos y llega a 5,5%. Y ya se ven nuevas alzas en el camino. ¿Cómo interpretar esto? Y también con esta trayectoria de la política monetaria, ¿cuál cree usted que son los desafíos para el futuro ministro de Hacienda, su sucesor, que va a ser Mario Marcel? Sí, entonces, mire, efectivamente tuvimos este aumento de tasa política monetaria el día de ayer.
Y yo creo que hay que también reflexionar un poquito al respecto. ¿En qué sentido? Mire, muchas veces nos dicen, claro, usted mira a todas partes del mundo y en todas partes del mundo está aumentando la inflación, entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto si esto ocurre en todas partes? Sí. Pero la verdad es que cuando uno mira lo que son las expectativas del mercado a 2 o 3 años plazo, las expectativas del mercado es que la inflación, por el momento, se va a mantener relativamente alta. Y es una mala noticia, porque efectivamente puede que tengamos algo de inflación en el corto plazo, pero lo que necesitamos es que esto vuelva a niveles más bajos de inflación para que las tasas de interés también estén más bajas. Pero si las expectativas se están desanclando, lo que tiene que hacer el Banco Central es actuar para que la inflación vuelva en el mediano plazo donde tiene que estar. ¿Y cómo actúa el Banco Central? A través de estos aumentos de tasa. Nosotros como fisco también estamos tratando de ayudar, porque una de las cosas que hicimos fue aprobar un presupuesto y por lo tanto un gasto del sector público que no sea tan alto como el del año pasado. Y esto es importante porque la verdad hay que ajustarse a condiciones económicas. El año pasado y el año anterior la economía andaba muy mal y necesitábamos los empujes. Pero hoy día la economía, el 2021, seguramente cerró cerca del 12% de crecimiento y en ese sentido ya hemos cerrando las brechas, es necesario ajustar. Lamentablemente hay que hacer este ajuste. Ahora, mientras más nos demoremos a hacer el ajuste, más persistente va a ser el fenómeno inflacionario y eso significa que más tiempo las personas van a estar observando tasas de interés más altas. Por eso hay que actuar ahora y espero que nos entienda la ciudadanía que si bien nos gustaría, ¿no es cierto?, seguir con tasas de interés más bajas, con política fiscal expansiva, no se puede porque lamentablemente eso va a redundar en que vamos a tener inflación alta por más tiempo de lo necesario. Es el momento de ajustar, espero que la ciudadanía sí lo entienda, el Banco Central está haciendo todo lo posible, nosotros también, y eso nos debería llevar a que ojalá ya más a finales de año empecemos a ver menores tasas de inflación. Ahora, y en ese punto, para ir cerrando, el desafío para quién va a ser su sucesor, el futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel. Entiendo que ustedes tendrían también una conversación más formal el 21 de febrero y me imagino que este tipo de decisiones del ente emisor va a marcar lo que van a ser los primeros meses también de la nueva administración en Tetino 120. ¿Cómo lo ve usted? Sí, mire, posiblemente, pero déjeme ser ahí muy cauto. ¿En qué sentido? Que nosotros lo que tenemos que hacer como administración saliente es tratar de dejar el mejor país el 11 de marzo y eso estamos tratando de hacer. Creo que hemos logrado tasas de crecimiento altas, hemos recuperado el empleo, por lo tanto tenemos un pleno periodo de recuperación, estamos tratando de dejar estos legados en materia de pensiones, creo que todo eso es muy importante, pero también tenemos que ser respetuosos con lo que va a ser la administración entrante después del 11 de marzo. Ellos ganaron democráticamente, ellos tienen un programa de gobierno y ellos lo tendrán que ejecutar como ellos lo vayan estimando. Nosotros obviamente vamos a tener nuestras opiniones, pero creo que este es el momento también de que ellos puedan priorizar y puedan desarrollar su programa de gobierno. Estoy seguro que el ministro entrante, tal como en mi caso, va a estar muy preocupado de los temas de inflación y que ojalá la economía crezca lo más posible. Yo creo que efectivamente esos son temas más transversales y bueno, y en ese sentido nosotros, en la medida que podamos apoyar, vamos a apoyar todo lo que podamos hacerlo y esperamos que tengan una muy buena gestión. Ministro Rodrigo Cerda, nuevamente muchísimas gracias por su tiempo, por comentarnos sobre la PGU y todos estos temas que tienen que ver con la economía y tan sensible para todos los bolsillos de los chilenos. Muchísimas gracias y que tenga un buen día. Chao, Nicolás, muchas gracias. Muchas gracias, que esté bien.